Hola, mi nombre es Nasli López Díaz, soy la directora de Entre Luces y Sombras. Entre Luces y Sombras es una experiencia en realidad virtual que le propone al usuario un viaje a los años 20 y le permite vivir en el cuerpo de Félix Joaquín Rodríguez, pionero del cine colombiano, la experiencia de rodar su primera película. Bueno, sin más preámbulos, la primera lección que debe tomar el usuario es si quiere verlo en mono o en estéreo. O sea, tienes la oportunidad de verlo con efecto binaural en unas gafas de realidad virtual o mirarlo desde tu teléfono mediante el movimiento. Acto seguido, comienzan a dárseles unas indicaciones que les van a permitir y facilitar la navegabilidad, como que pueden mirar en todas las direcciones, como que tiene que observar los cambios del cursor para que los personajes se activen. Se le indica que hay una voz que lo guiará en el camino y que le permitirá pues saber qué es lo que tiene que hacer y bueno, que tiene que seguir ciertas indicaciones como flechas. Se da el inicio de la experiencia. Lo primero que observamos es un espejo y ante el espejo la imagen de Félix Joaquín Rodríguez. Es gracias a esa imagen que el usuario entiende que él va a tomar ese cuerpo y bueno, que va a tomar alguna acción. Se le encarga pues la misión y se le indica que va a ser quien va a rodar la película y que debe encontrar los personajes en medio de los carnavales estudiantiles. En el siguiente instante se le presenta una contextualización histórica, después de los créditos, claro está, al usuario en la que pues puede entender cuál es el momento histórico y qué fue lo que sucedió en los primeros 20 años del siglo XX, que se encuentra pues en una Colombia que está en proceso de industrialización, en el que emerge una capa obrera, una capa media, que está en un conflicto permanente con el poder y con sus instituciones, pues por no hay una absorción real de las necesidades de esta capa emergente. Pues se habla de los pioneros, de estos cineastas que abrieron el camino y que permitieron pues fundar ese cine colombiano y que fuera posible esa primera época de oro durante los años 20. Se menciona a los obreros, se menciona a los estudiantes y se menciona a los carnavales estudiantiles. Ahora estudias Derecho y filmarás tu película. En el Carnaval de Bogotá encontrarás los personajes. No lo sabes, pero tus imágenes son cápsulas del tiempo y cuando se olvide el carnaval en tiempos en que la guerra reviva, tus filmaciones les recordarán que un día fueron felices. Ve tras tu alma provinciana. Bueno, luego de este primer fragmento comienza el proceso de interactividad. El usuario se transporta a la Plaza de Bolívar en los años 20 y bueno, se encuentra aquí en medio de la ebullición de personajes de todo tipo, son los carnavales estudiantiles, él está en la mitad con su cámara, comienza a observar los cambios del cursor y se da cuenta pues que hay unos cambios. Aquí se produce la primera interacción con el personaje, ha encontrado a uno de los personajes de Alma Provinciana, que es el Gamonal. Antes que renunciar a sus privilegios, sacrificará el amor. Probablemente morirá solo. Él será parte de tu película. Fílmalo. Podemos observar la cámara, la manivela, cómo le da vuelta, ha acabado de encontrar uno de los personajes, lo está filmando. El recorrido continúa, vemos la Estatua de Bolívar, ya nos encontramos en el cuadrante del Capitolio, allí están los estudiantes protestando, el personaje con el megáfono es Gonzalo Pérez Bravo, primer mártir del movimiento estudiantil en Colombia, que justamente en este momento es asesinado, hacia finales de los años 20 es asesinado en medio de las protestas contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Vemos atrás a los congresistas y de repente nos encontramos con los segundos personajes de Alma Provinciana. En este caso, Gerardo y Perejiles, estudiantes de provincia en la capital. Como es el contexto del carnaval, ellos están fiestando. Y creo que hay un proceso muy interesante que se gesta en ese momento en el que se le da la importancia
al lugar del estudiante como ese nuevo intelectual. Y es un tránsito en un arco de personaje que se ve en la película Alma Provinciana, aquí no como tal, pero bueno, vemos a los estudiantes en su rol de conciencia social y a estos otros estudiantes. Y bueno, entonces continuamos con el siguiente cuadrante de la plaza, nos encontramos con escenas muy pintorescas, gente bebiendo chicha, jugando cucunubá y desde luego Jorge Eliezer Gaitán, caudillo del pueblo. Continuamos el recorrido y encontramos a Rosa, la heroína de Alma Provinciana. Rosa es obrera en una fábrica. En estos años las mujeres no pueden ir a la universidad y no es bien visto que trabajen. Hoy fue despedida por no ceder a las pretensiones del patrón. Ahora remienda zapatos. La dignidad de una mujer humilde será ejemplo para otras. Fílmala. Ella será la heroína de Alma Provinciana. El usuario prosigue en esta búsqueda, en esta exploración del espacio, sigue viendo estas escenas, mestizos, indígenas, o sea, gente de poblaciones afrocolombianas, o sea, ese crisol pues de razas. Se encuentra con estos personajes que pues son los obreros que están en medio de protestas, gente de las bananeras, gente de la petrolera, y el personaje que camina, que es Betsabe Espinal, primera líder sindical obrera en Colombia, pues realmente un personaje al que la historia no le ha hecho mucha justicia, pero que quisimos incluirlo como un homenaje. Acá comienzan a pasar las comparsas del carnaval. En esa época fueron muy importantes las reinas, y bueno, y el carnaval como un evento en que se encontraba pues esta capa intelectual de los estudiantes, porque también era un escenario para la sátira, para la crítica, para mirar el país, ¿no? Y analizarlo desde otra óptica. Acá nos encontramos con el último personaje, que es Juan Antonio Campesino. Él es Juan Antonio, campesino despojado de la tierra. Fue a las minas, pero no halló fortuna. Hoy llegó a Bogotá. Quizás se convierta en un obrero más y olvide el terruño. Él también debe estar en tu película. Fílmalo. Termina la interacción. En cada uno de los momentos la cámara se ha activado después de que el personaje de Isabel ha mencionado quién es. Se activa la cámara. Como ya terminamos, el usuario puede quedarse en la plaza o ir al estreno de Alma Provinciana. En este caso, nuestro usuario tipo decide ir al estreno de Alma Provinciana y ¡paf! Mágicamente se traslada al Teatro Faenza. En aquellos años, en el Teatro Faenza se hizo el estreno de Alma Provinciana. En el año 1926 nosotros podemos ver pues cómo está construido el espacio, el tablado, el techo, los decorados, la pantalla, y pues realmente estamos como en el cuerpo de don Félix Joaquín, en medio de la multitud del teatro, presenciando el estreno de la película. La parte de atrás se escucha el proyector, está encendida la luz pues de la ventanilla, y bueno, en este recorrido nosotros podemos ver algunos de los personajes que hemos visto en otros fragmenticos en la plaza. Y aquí uno de los personajes con los que interactúa el usuario es Clementina Pedraza, la esposa de don Félix Joaquín Rodríguez. Volvemos a la pantalla, o sea, el usuario puede explorar el espacio del teatro todo cuanto tiempo de lo desee, o de una mirar la pantalla, y ahí se activan fragmentos originales de la película. Aquí vemos el cuerpo del personaje, el cuerpo que toma el usuario, y vemos estos fragmentos que fueron elegidos de la película, donde aparece el gamonal, donde aparece el campesino, donde aparece Rosa, la obrera. Presenciamos los carnavales estudiantiles, que pues la memoria de este evento que desapareció para la ciudad llega hasta nosotros gracias al cine silente, y eso es también un homenaje que nosotros quisimos hacerle, esa memoria, esa gota de ámbar que llega hasta nuestros días gracias a estos cineastas de la época, y en particular pues a don Félix Joaquín Rodríguez, que ubica una escena dramática de su película en este contexto. Bueno,
el desarrollo dramático de la película continúa. Vimos a Rosa en la plaza clavándole puntillas a los zapatos, ahora la vemos acá, Gerardo el estudiante atrás, el Gamonal con la ruana, la resolución feliz. La película termina, se produce el aplauso de la audiencia, poco a poco se desaparece el escenario y ¡pum!, nos encontramos en el epílogo. Ese epílogo que vuelve a ubicar al usuario frente al espejo y le cuenta que las ilusiones son vagas, que la vida continúa, que el cine es una ilusión, pero que bueno, por el momento él no seguirá haciendo películas, pero abre un gancho hacia futuros desarrollos de esta experiencia que tiene más capítulos. Y bueno, con esta parte se cierra un poco lo que tiene que ver con ese cuerpo que habita el usuario cuando se convierte en don Félix Joaquín Rodríguez. En los labios. De aquí nos trasladamos a otro momento, que ya es el cierre, que realmente compila el contexto histórico, social y político más allá de la película. Se nos menciona pues el poder instituido, se nos menciona ese pueblo sujeto de cierta opresión, se nos menciona el contexto del carnaval, un espacio súper importante de expresión que se pierde en los años 30 y que desaparece del todo después de la muerte de Gaitán del 48, porque pues se comienzan a prohibir las reuniones públicas. Se nos habla de Gonzalo Pérez, el primer mártir del movimiento estudiantil, como ya lo había mencionado, de Betsabe Espinal, que fue la primera mujer, mucho antes de que incluso se nos reconociera como ciudadanas, en promover una huelga contra la textilera, y que ella ganó. Se nos habla de la reivindicación obrera de ese momento, que pues hoy día nos parece obvio, pero para ese momento no era, ¿no? Las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio. Se menciona al caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. La generación de don Félix es la generación de Gaitán, y es esa gente que perdió realmente la ilusión, ¿no?, de un país distinto y un país sin guerra. Venían de las guerras civiles del siglo anterior, piensan en un país sin guerra y muere su gran caudillo. Se hace mención finalmente a Alma Provinciana, a lo que lo hace una película tan especial, el hecho de haber sido rodada, y que se mantenga el pietaje original y que se mantenga también no se haya perdido ningún pie de película. Es una maravilla y la estamos viendo tal cual los vieron los colombianos de hace 100 años. Y ya pasamos pues obviamente a los créditos, donde se hace pues el justo reconocimiento a un equipo muy valioso que participó, a unos socios y apoyos que también supieron pues encontrar el valor de esta propuesta, y bueno, también el gran largo también recorrido que hemos hecho en busca de apoyo, que continuamos como tal, buscando apoyo para seguir desarrollando los otros capítulos, para seguir expandiendo esta historia. Entonces, bueno, hasta aquí llego, les agradezco mucho, espero que nos veamos muy pronto y espero estar compartiendo con ustedes Entre Luces y Sombras, experiencia de realidad virtual, como debe ser, con los cascos de realidad virtual y en un entorno favorable, ¿no? No es lo mismo contarlo que vivirlo. Les agradezco mucho, buenas noches.